Hola, pero muy buenas tardes para todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en nuestro café de orientación vocacional de la carrera y el programa de idiomas. Recordemos que hemos venido celebrando durante las últimas 2 semanas, las semanas de los idiomas, y el día de hoy culminamos estas semanas con un café de orientación vocacional muy interesante, donde estaremos en compañía del director de programa y él nos estará comentando un poco más respecto a esta maravillosa carrera, este maravilloso programa. Quiero agradecerles a todas las personas que se encuentran en este momento conectadas a través de nuestras redes sociales. Nos están observando a través de la fanpage de Zion International University en Facebook. Nos están observando también en la fanpage de nuestro querido rector y fundador, el doctor Iván Darío Moreno en Facebook, y nuestro canal oficial, Sion Televisión. Para dar inicio a este café de orientación vocacional, quiero pedirles el favor de que si nos están observando en Sion Televisión y aún no se han suscrito al canal, le den clic a ese botón que aparece por acá abajo que dice suscribirse. Lo mismo si nos están observando en Facebook, compartamos esta transmisión. De esta manera, para nosotros es mucho más fácil llegar a más y más personas cada día. También los invito a que le den me gusta a la transmisión. Con esto, YouTube nos ayuda, nos favorece para dar a conocer nuestro contenido. Nuevamente, buenas tardes, buenos días, buenas noches para las personas que nos van a ver en diferido. Mi nombre es Felipe González, colaborador de Zion International University, y el día de hoy estamos acá reunidos porque vamos a estar en compañía del director del Instituto SILS, que es el instituto que se encarga de dirigir también las carreras de idiomas. Recordemos que las siglas SILS hacen referencias al Instituto de Lenguas Extranjeras de Zion International University. Muchas gracias por estar conectados. Alisten todas sus preguntas. Hoy la intención de esta emisión es que si ustedes tienen la intención de formarse en una carrera de idiomas, de aprender a hablar idiomas, diferentes idiomas, con una especialización, dependiendo de la que escojan, ya el profesor Jason Camilo Calderón nos les va a comentar, vayan alistando todas las preguntas que tengan, porque la idea es que ustedes hoy finalicen esta transmisión con toda la información necesaria para que ustedes puedan decir, esto es lo mío, es la carrera que yo quiero estudiar, quiero formarme en idiomas, quiero volver profesional en esta bonita vocación. Nuevamente a todos agradecerles por su participación, por su asistencia, y sin más preámbulos quiero presentarles y darle paso al profesor Jason Camilo Calderón. Profesor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Hola a todos, muy buenas tardes Felipe, ¿cómo va todo? ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias por estar acá y bueno, espero que por favor para que todos estén muy atentos, para que todos estén muy pendientes, de pronto si quieren tomar nota de algunos detalles de la carrera, pues vamos a hablar de eh, las carreras de idiomas, ¿sí? Tenemos unas profundizaciones en las carreras de idiomas que ustedes pueden tomar para estudiar con nosotros y para aprender. Son unas carreras muy innovadoras, unas carreras muy eh, realmente eh, donde ustedes van a poder profundizar en muchos, bueno, estamos hablando de 4 idiomas que ustedes van a poder aprender y bueno, mucha información también en las profundizaciones que ahorita vamos a, a tocar. Entonces, por favor, para que estén muy atentos y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están observando a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, profesor Jason Camilo. Claro que sí. Entonces, pues, profe, vamos a dar inicio. No sé qué le parece a usted si iniciamos hablando un poquito de lo que es Zion International University, porque es importante que tengamos en cuenta los aspectos y las ventajas que tendría estudiar una carrera de idiomas con SIU, Zion International University, ya que somos una universidad fundada en los Estados Unidos. Ustedes se van a capacitar en una universidad internacional con compañeros de todas partes del mundo, con profesores nativos de diferentes partes del mundo. Entonces, profesor, no sé si le parece que iniciemos hablando un poco de lo que es la universidad. Listo, muy bien. Entonces, pues la universidad, vamos a hablar un poquito acá de la historia. Nace en el 2013, 16 de enero del 2013, y está registrada en la Comisión de Educación Independiente del Estado de la Florida, en Estados Unidos. Eso quiere decir que pues es una universidad, eh, para muchos de los que nos están viendo, es una universidad extranjera
Y eso supone una ventaja muy grande porque muchas veces tener un título en el extranjero, pues pesa en la hoja de vida, da una imagen un poco favorecedora, ¿cierto? Eh, para lo que somos o son nuestros países, digamos, en Latinoamérica. Entonces, este proyecto de la universidad nace a través de nuestro fundador, el doctor Iván Darío Moreno, y nace pues por varios proyectos, sobre todo relacionados precisamente con los idiomas. Ustedes leen aquí proyectos relacionados con la traducción y la interpretación, la enseñanza del inglés bíblico aplicado a contextos religiosos. De aquí nace una certificación oficial de intérpretes y unas ediciones de los cursos de inglés bíblico que de hecho ustedes pueden acceder a estos cursos en este momento en la página web del Instituto de Idiomas, de SEALS. Ahí ustedes lo pueden encontrar en la página principal, al lado derecho. En las opciones aparece el logo de SEALS y ustedes pueden entrar allí y podrían estudiar, si ustedes gustan, también el inglés bíblico, que fue uno de los primeros cursos que comenzó a ofrecerse, o que comenzaron a ofrecerse en la universidad. Es importante recalcar la parte de los intérpretes y traductores. Eso es uno de los departamentos que existen y ustedes lo han podido palpar, ustedes lo han podido ver, por ejemplo, en los seminarios de historia y geografía, en las masterclass con el profesor Iván Moreno, ¿cierto? Ustedes han podido ver que hay un equipo detrás que está trabajando con todas las lenguas. Hay alrededor de 5 lenguas extranjeras que se están manejando, también la lengua de señas. Entonces, toda esta semana hemos estado hablando de todos estos temas y sería muy bonito, sería muy bueno que ustedes se empaparan, precisamente fueran allí a las grabaciones en el canal de YouTube y pudieran ver de todo lo que hemos estado hablando, de las clases de inglés, de francés, de gramática, de lengua de señas. Bueno, todo eso ustedes lo pueden ver, ustedes lo pueden observar para que vean por qué, porque todo esto va integrado también en lo que se realiza o todo lo que se va a hacer después de que una persona se gradúe. La persona realmente está inmersa en un mundo de actividades culturales, en un mundo de actividades académicas que, bueno, para enseñar a los demás y precisamente ese es el lema de nuestro profesor Iván Darío Moreno, ¿no? Enseñar, compartir ese conocimiento a las demás personas y pues precisamente si hablamos de lenguas extranjeras, hay toda, toda una gama de aspectos por aprender y por compartir. Precisamente al aprender una lengua extranjera, un profesor nativo, pues me está compartiendo también su forma de ver el mundo, su forma de interpretar su realidad. Eso es algo de lo que hablábamos precisamente, lo uno un poco a lo que se realizó el pasado lunes de la semana pasada, que hablamos un poco sobre gramática y lo conecto en este momento para ampliarlo, porque precisamente uno de las metodologías, las últimas metodologías de gramática, habla de eso, de cómo una lengua extranjera ve o cómo se ve o cómo hay diferentes perspectivas del mundo dependiendo de cada lengua extranjera que existe. Entonces, fíjense todo lo que hay detrás del aprendizaje de una lengua extranjera y todo lo que ustedes pueden abarcar como profesionales en lenguas extranjeras.
Bueno, continúa acá. Ya después, en el 2013 se oficializa. Primero comenzaron unos cursos, se necesitó como de las primeras plataformas virtuales, ¿cierto? Para llegar a muchos estudiantes, muchas personas que comenzaron a estudiar inglés para pastores, ¿cierto? Comenzó como con esta línea, obviamente muy relacionada con el ámbito religioso, pero llevado también por medio de las lenguas extranjeras. Para eso surgió una plataforma y ya en el 2013 precisamente sale o nace la Universidad Zion International University con pregrados como el Bachelor en Religious Studies. ¿Qué quiere decir Bachelor of Arts? Quiere decir un pregrado, así es como se denomina en inglés, ¿no? Un pregrado en humanidades, en estudios religiosos, religious studies, y también en administración. En este momento, pues la universidad cuenta con programas de pregrado y ya también están surgiendo programas de posgrado, incluso, por ejemplo, como con la certificación en neuroeducación. eh, y bueno, que ya también hay se planean los lanzamientos también de maestrías y otros posgrados también. Podríamos hablar desde la parte de idiomas, también se está planteando un posgrado, una certificación en la enseñanza del español como lengua extranjera, también que a futuro se va a dar y que muy probablemente podría estar muy ligado también a, a la carrera como tal de idiomas. Se podría integrar de pronto de las materias que se vean en la certificación o como opción de grado, de pronto el estudiante podría comenzar a estudiar cursos de la certificación. Bueno, eso es algo que se podría dar más adelante. Pero en ese momento tenemos, bueno, pregrados en administración, idioma social y psicología. Entonces, digamos que se ha expandido mucho, la universidad ha crecido mucho. Empezamos con administración y estudios religiosos. Precisamente allí hace falta mencionar los estudios religiosos, pero allí todavía están vigentes y, y se ha expandido mucho. Y las primeras graduaciones se produjeron en el 2018, el 30 de junio del 2018, en Orlando, Florida. Y se graduaron personas pues con los títulos de pregrado, el bachelor en estudios religiosos, también en la combinación en estudios religiosos y lenguas sagradas y también en el bachelor en administración de empresas. Y con esto, pues la idea era abrir también el camino hacia la acreditación de alta calidad, que pues ustedes saben que es muy importante para una institución educativa en general. Eh, bueno, entonces si quieres, no sé, Felipe, comenzamos de una vez con hablar de los pregrados, que, o de pronto hay algo por añadir, tal vez. No, profe, yo creo que queda muy clara la información respecto a la universidad. Yo quiero resaltar de nuevo lo que usted mencionaba, profe, que es el tema de que, bueno, primero que nada, ustedes tienen la oportunidad con Zion International University de estudiar en una universidad extranjera. Lo que decía usted, profesor, sí es muy cierto que un título, a la hora de presentar un título, de presentar, digamos, para una vacante laboral, tiene mucho más peso una formación extranjera que una formación local. Esto es un fenómeno que se ve en todas partes del mundo y es algo que pues ya es así, ¿sí? Yo creo que a muchos nos ha pasado porque yo en este momento tengo la oportunidad de estarme formando en Zion International University, pero mi carrera no la estudié, obviamente, en SIU. Y sí me ha pasado que en muchas oportunidades previas, cuando uno de pronto a la hora de ir a competir por un puesto, las personas que llegaban con una especialización o con una carrera cursada en una universidad extranjera eran los que automáticamente ya pasaban a la siguiente ronda de selección.
Entonces, esto es muy importante que tengamos en cuenta que no todo el mundo, entre comillas, y este es un pensamiento que, digamos, es común, y es que no todo el mundo tiene la oportunidad de estudiar en una universidad extranjera porque, porque pues, no es para todo el mundo, y realmente sí. SIU es libertad y SIU es global. SIU nos abre las puertas para estudiar en todas partes. En este momento hay una pregunta muy interesante en el chat que dicen que el tema de la compaginación en España, lo mencionan, tal vez acá en Colombia o en esta parte del continente americano lo conocemos como convalidación u homologación. El título es completamente convalidable, homologable o, como me acaban de colocar acá en el chat, compaginable, supongo que es un término en Europa, a cualquier país se puede hacer. Simplemente hay que hacer unas diligencias, digamos que ante la entidad gubernamental que regula este tipo de procedimientos. En el caso de Colombia, pues es el Ministerio de Educación. Tal vez sea así en la mayor parte del mundo, de pronto en algún país tiene un nombre diferente, pero las funciones son las mismas. ¿Qué es lo que pasa? Que la convalidación de títulos por lo general suele ser obligatoria para desempeñarnos en cargos públicos, es decir, en algún tipo de puesto gubernamental o en algún tipo de empleo o trabajo que tiene algo que ver o que hace parte de una entidad que pertenece al Estado. Pero para desempeñarnos en empresas privadas, en multinacionales, ¿sí? En todo el tipo de empresas que no son públicas o no son gubernamentales, no suelen solicitar una convalidación de títulos, suelen solicitar es el título académico con una certificación. Claramente, los títulos que expide Zion International University tienen todo el aval del gobierno de los Estados Unidos porque somos una universidad fundada en los Estados Unidos. Entonces, de pronto eso por ese lado. Ahora ya para no dilatar más, yo quiero que pasemos al grueso, profesor, que le comentemos a las personas porque yo veo que hay algunas dudas en redes sociales y es que dicen, bueno, pero es que yo he visto que hablan de idiomas con literatura bíblica o idiomas, ¿qué es eso? ¿Son carreras diferentes? ¿Es una sola carrera? Entonces, vamos a colocar ya el ejemplo, el profesor ya Jason Camilo les va a explicar, porque Zion International University no solo tiene una, sino tiene dos modalidades de estudio para la carrera de idiomas. Pero creo yo que la persona más idónea para explicar este tema es usted, profesor. Así que, si gusta, podemos continuar explicando un poco de qué se trata este eje transversal que son los idiomas y cuáles son las especialidades o profundizaciones que nos permite tomar Zion International University. Bien, Felipe, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, por eso lo pongo aquí en la diapositiva como el factor diferenciador, ¿no? Estamos hablando, bueno, obviamente de los pregrados de idiomas, pero hay que hablar, por ejemplo, de que la universidad es una universidad virtual eh, y ese es uno de los factores diferenciadores. ¿Por qué? Porque las personas pueden hacer unas labores, pueden estar trabajando, ¿cierto? Y también pueden dedicarse a sus estudios, algo que pues podríamos decir que en general es difícil de encontrar, es difícil de conseguir una universidad que proponga unos horarios en unas horas donde las personas como tal puedan tener la oportunidad de conectarse a todas las sesiones en vivo o en tiempo real. Entonces, la metodología que maneja la universidad abre la puerta a los estudiantes para que sean también autónomos, es decir, los estudiantes van a contar con todo, pues con su tiempo, van a poder armar, digamos, su tiempo, mover su tiempo para poder dedicarse a estudiar. Sí, hay unas sesiones que son en tiempo real, las materias, algunas materias son totalmente autónomas, es decir, los contenidos los estudiantes los van a estudiar y van a hacer unos exámenes o unos trabajos, ¿sí? Y, y son autónomas, es decir, los estudiantes pueden llegar a estudiar en cualquier momento del día, ya sea muy temprano en la mañana o ya sea en la noche. Muchos lo hacen así, entonces
son oportunidades también que se presentan para poder realizar una carrera profesional. Y también, bueno, hay cursos donde la universidad plantea eh, una parte que es de estudio autónomo y otra parte que es de estudio presencial o sesiones en tiempo real, sesiones en vivo. Sin embargo, pues las sesiones se graban y siempre pues permanecen allí en caso de que los estudiantes pues no puedan asistir, eh, puedan tener acceso pues a las clases, a lo que se dijo en las sesiones en tiempo real y puedan de todas maneras estudiar y avanzar. Por supuesto, si estamos hablando en el caso de los idiomas, pues es indispensable asistir, ¿no? Tener el espacio para asistir y por eso pues la universidad plantea unos espacios para que los estudiantes puedan asistir a las sesiones de los cursos de idiomas, de las lenguas, puedan asistir bueno, tengan el tiempo para poder practicar, porque finalmente los idiomas, en los idiomas se requiere mucha práctica, se requiere mucha dedicación de tiempo, se requiere de mucha conciencia también de lo que se está haciendo. Y por eso, digamos, no sé, yo hago la diferencia entre idiomas y una ingeniería. Eh, bueno, no sé, yo lo veo de esa manera. Eh, yo, digamos, desde mi experiencia personal, estuve un tiempo, por ejemplo, estudiando idiomas, pero en la universidad era muy fuerte el área de ingeniería. Por ejemplo, en el área de ingeniería, pues los estudiantes sobre todo, bueno, comienzan con sus primeros semestres, ven mucha matemática y realmente si el estudiante entiende las matemáticas, no tiene tanto que esforzarse, eh, pero si no las entiende, pues tiene que realmente estar allá en la biblioteca, ¿no? Estudiando todo esto, pero cuando se entiende totalmente, se le facilita mucho al estudiante porque finalmente, bueno, hay unos ejercicios que dejan los profesores y bueno, el examen pues es aplicar, ¿no? Lo que se entendió, todas las fórmulas, en fin. Hablo de una manera muy general, ¿no? Pero digamos que en lenguas extranjeras puede que yo entienda un tema, por ejemplo, la gramática, son precisamente las estructuras, pero realmente hay que estar aplicando la gramática y la gramática se aplica pues hablando, ¿no? Escribiendo, escuchando la gramática, pues bueno, sí, escuchando la gramática, escuchando a las personas hablar, en saber entender a una persona. Entonces, realmente es un estudio continuo, es un estudio que podríamos decir eh, que es muy serio, arduo también, pero bueno, precisamente los estudiantes para, para eso adoptan, ¿no? Una carrera profesional, para ser profesionales en lo que quieren estudiar. Entonces, bueno, ya entrando aquí a las carreras de idiomas, pues tenemos dos líneas que en las carreras de idiomas que son idiomas y literatura bíblica e idiomas y lenguas sagradas, donde el estudiante puede elegir o una de las dos lenguas sagradas que son hebreo y griego koiné. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Sin embargo, en medio de la carrera hay unas electivas, hay unas materias electivas, donde el estudiante de pronto si eligió, de pronto prefiere el griego koiné, en la electiva puede agregar hebreo, ¿sí? Entonces, pues ahí el estudiante de alguna manera va a poder ver eh, las dos lenguas sagradas. Entonces se va a poder preparar. Muchas personas creen que tal vez esta línea, diríamos, pues eso no se ve mucho, es algo que no es muy común, pero realmente en el ámbito de la traducción, en el ámbito de la investigación, eh, muchas personas están
trabajando con las lenguas sagradas, muchas personas están trabajando con la Biblia y la Biblia es un texto que hoy en día todavía se sigue investigando. La Biblia es un texto que todavía hoy se sigue abordando. Es un texto del cual existen muchas conjeturas, hay muchas teorías eh, y precisamente la traducción de la Biblia es un factor que abordan muchas universidades prestigiosas del mundo y muchas personas tienen que viajar allá al Medio Oriente para estudiar, para, bueno, rodearse de toda la historia y tratar de encontrar cuál es la traducción más fidedigna, ¿no? Que se puede encontrar, hay veces que se estudian incluso una palabra o un versículo y tratar de encontrar, bueno, cuál fue realmente cómo se escribió originalmente ese versículo. ¿Será que ese versículo fue modificado con el paso de la historia hasta llegar a nosotros? ¿Será que hoy en día podemos realmente o estamos realmente leyendo en el 100% lo que se escribió, lo que se escribió originalmente en esos textos antiguos? Entonces hay muchas personas y muchas investigaciones alrededor del tema y precisamente la universidad toca esos asuntos por medio de estas líneas que son estas profundizaciones, ¿no? Que son literatura bíblica y lenguas sagradas. Entonces, también hablando un poquito más de la literatura bíblica, está relacionado con lo que acabé de decir, es el estudio precisamente de todos estos fenómenos que sucedieron, sobre todo si hablamos en las escrituras que fueron canonizadas, ¿sí? En los libros que fueron catalogados como canónicos, se estudia precisamente qué cambios pudo haber a través de la historia, qué, qué pudo realmente haber querido decir un personaje bíblico. Se estudia, por ejemplo, hay teóricos que hablan y defienden, por ejemplo, la no existencia de Jesús y hay otros que defienden la existencia de Jesús. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, la idea es revisar precisamente estas teorías y cómo podemos argumentar tomando una teoría o tomando la otra, ¿no? ¿Cómo podemos, pues, argumentar, por ejemplo, la existencia de Jesús? Pero no solamente, no basándonos en la fe o digamos, o no basándonos en la creencia como tal, sino basándonos académicamente, cómo podemos hablar de Jesús, cómo podemos hablar de Pablo, cómo podemos hablar de Juan, eh, qué obras se escribieron, qué obras se hicieron. Bueno, realmente hay un mundo de estudios, hay un mundo de cosas que se pueden aprender que salen más allá de creer, ¿cierto? Entonces, pues de esto se trata también esta profundización en literatura bíblica. Aquí vamos a ver, por ejemplo, en el Bachelor en Idiomas y Lenguas Bíblicas, pues ya hablamos de que las personas van a dominar eh, lenguas extranjeras, pero también pues van a poder analizar el griego koiné y el hebreo. De pronto no se enfoca en la parte de hablar el griego o hablar el hebreo, porque estas son lenguas que ya perecieron, digamos, pero sí analizarlas, sí poder entender textos y poder analizar cómo es
cómo es el proceso de traducción de un texto sagrado, porque realmente hay todo un proceso, hay una serie de estrategias para hacer la traducción de estos textos. El estudiante se podrá desarrollar en general como editor, como compositor, redactor de textos, porque en nuestra carrera tenemos cursos de comprensión y producción de textos. También va a poder trabajar como asesor en campos de traducción e interpretación, y como también les mencionaba, pues la universidad tiene un equipo de traducción e interpretación con el cual se está trabajando y se va a comenzar a trabajar mucho más. Entonces, este campo de la traducción y la interpretación está creciendo y va a crecer también mucho más. Incluso se está pensando pues en la posibilidad de que hayan unas prácticas también en este ámbito de la traducción de textos para que los estudiantes precisamente apliquen todo pues los idiomas que están aprendiendo, y obviamente eso va a incrementar su nivel y también va a poner una bandera. Es decir, si el estudiante quiere aplicar eh, a realizar una práctica de dicho, pues, con dichos trabajos, pues el estudiante realmente debe tener un nivel mínimo, ¿cierto? Para poder abordar un texto y traducirlo. Entonces, eso hace que la universidad y la carrera como tal evolucione y se fortalezca. También el estudiante puede participar en proyectos de investigación dedicados al desarrollo de la traducción de textos sagrados. Y bueno, y no solamente investigación en este campo, realmente pues ahorita lo vamos a mencionar, pero hay investigación en muchos otros campos, aparte de la traducción de textos sagrados. El estudiante también va a poder, cuando se gradúe, va a poder ser profesor de lenguas extranjeras, y también, bueno, va a manejar hasta un nivel C1, lo que es el inglés, y hasta un nivel B1, lo que es el portugués, el italiano y el francés. Sin embargo, hay un cambio que se va a realizar. Ya ahorita les comento, y tiene que ver precisamente con el portugués, el italiano y el francés. Esa parte sí es muy importante, espero que se queden y la puedan escuchar. En cuanto al perfil de idiomas y literatura bíblica, pues hay igual, hay puntos que son tocantes en cuanto al perfil profesional de lenguas sagradas, de lenguas bíblicas. Y bueno, el estudiante igual podrá desempeñarse como redactor, como compositor de textos, lo mismo, traducción e interpretación, pero digamos, aquí va a surgir otro perfil, que es redactar y desarrollar materiales audiovisuales y escritos con temas relacionados con la literatura judeocristiana y extrabíblica, que es un poco lo que mencionaba anteriormente, precisamente partiendo de grupos de investigación, partiendo del estudio de la Biblia como un texto, abordándolo desde una metodología académica como es el método del historicismo crítico, que ya pues, mencioné un poco cómo es este, em, este proceso para poder estudiar la Biblia. Y tener conocimiento igual de las lenguas extranjeras, como el inglés, el portugués, el italiano y el francés, que son lenguas romances. El, Después de realizar sus carreras, el estudiante pues va a tener la posibilidad de entrar a muchas opciones de especializaciones y maestrías. Realmente
Aquí menciono 6, pero hay muchas otras opciones que el estudiante puede profundizar. Entonces está la traducción y la interpretación, eh, que es un campo que muchos pueden escuchar o podrían decir que está como en decadencia, pero realmente pienso yo, a mi manera de verlo y sobre todo en la universidad, que es un campo que al contrario, está en alza, está tomando mucha fuerza, eh, y obviamente esto lo podemos aplicar. Precisamente yo quisiera hablar un poco acá, y está relacionado con el diseño instruccional también un poco, que el diseño instruccional está enfocado también en la parte de la tecnología. Entonces la tecnología como ayuda para el estudio, la tecnología como medio para que el estudiante pueda adquirir conocimientos no solamente en idiomas, sino en otros campos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en educación estamos hablando de estudio de diferentes metodologías, de diferentes corrientes que se generan, por ejemplo, a la hora de enseñar una lengua extranjera, ¿sí? Entonces, bueno, aquí precisamente está la enseñanza de lenguas extranjeras, la enseñanza del español como lengua extranjera, por ejemplo, que es algo que está creciendo mucho en Latinoamérica, sobre todo la enseñanza del español como lengua extranjera es muy fuerte en España, pero realmente ha tenido una fuerza y ha estado recobrando una fuerza muy importante en Latinoamérica, y hay mucha, pero hace falta mucha mano de obra, por decirlo así, en creación de manuales, en creación de contenido, precisamente aplicado a las variantes del español que hay en Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, si, por ejemplo, me está escuchando una persona de Chile o de Argentina, bueno, hace falta manuales para que se enseñe el español de Chile o el español de Argentina a un extranjero. O, por ejemplo, variantes, no sé, una persona en Costa Rica, eh, cómo enseñar el español y la cultura de Costa Rica a los extranjeros, ¿sí? Entonces aquí, bueno, viene una serie de conceptos, ¿no? Como la diferencia entre el español como lengua extranjera y lengua segunda, ese tipo de cosas. Volviendo otra vez al diseño instruccional, ¿cómo podemos modelar una página web para que sea fácil de entender, para que sea intuitiva a los estudiantes para estudiar idiomas? Sigamos con la línea de idiomas. Tal vez haya una manera de diseñar un ambiente educativo que favorezca específicamente el estudio de idiomas. Por ejemplo, muchas personas, muchos profesionales, eh, cuando tienen estas ideas de emprender, pues emprenden, por ejemplo, un instituto, y ahorita, fíjense que en medio de esta pandemia, eh, los institutos han tenido que adoptar la tecnología, y he visto mucho que hay institutos que, a pesar de que en algunos países ya se ha dado vía libre para el estudio presencial, yo he visto muchos institutos que se quedaron con la metodología eh, virtual, y favorece mucho a los estudiantes también. Obviamente hay que llevar un planteamiento muy estructurado y hay que precisamente estudiar un poco sobre esto, pero fíjense la importancia de estudiar y de aplicar la tecnología a la educación. Bueno, eso solamente por, por unos pocos campos tal vez que podemos, eh, que podemos profundizar por medio de posgrados, por medio de maestrías, doctorados, en fin.
Y quiero mostrarles ahora el programa. ¿Por qué? Porque, no sé, de pronto hay un cambio que se va a realizar en las carreras y es que ustedes pueden ver en el pensum que está en la página web. Aquí hay un componente, sobre todo acá en esta línea disciplinar, eh, hay un componente de lenguas, por ejemplo, lenguas indoeuropeas, lenguas afroasiáticas, lenguas sino-tibetanas, lenguas japónicas, ¿sí? O sea, diferentes tipos de lenguas. Estos cursos se encargan es que la persona tenga un entendimiento básico de estas lenguas. Por ejemplo, lenguas japónicas. Bueno, eh, obviamente estas lenguas orientales tienen unos caracteres que las personas deben aprender y en este curso se abordan algunos de esos caracteres, ¿no? Lo mismo en las lenguas sino-tibetanas, por ejemplo, la diferencia en cuanto al abecedario, ¿no? La diferencia en la forma, en escribir, bueno, ¿cómo puedo abordar un texto y entender de forma básica ese texto? Entonces, ese componente de lo que el profesor Iván llama las lenguas del mundo, porque pues, son finalmente lenguas de varias partes del mundo, por ejemplo, afroasiáticas, son otras lenguas también, indoeuropeas. Todas esas lenguas esas horas se van a dedicar es sobre todo a se van a extender a todos estos cursos, desde comprensión auditiva 2, oralidad 1, oralidad 2 y hasta llegar al nivel B11. Tenemos dos niveles B1, por decirlo así, y la idea es fortalecer que el estudiante eh, salga con un nivel mucho más alto también en cuanto a estas lenguas. Y también hay un curso que es de preparación para exámenes internacionales en estas lenguas. Es decir, que el estudiante pueda certificar internacionalmente el conocimiento de esas lenguas en el nivel pues, que está propuesto. ¿Por qué es importante esto? Porque finalmente cuando un estudiante eh, certifica sus lenguas extranjeras, en ninguna parte del mundo le van a decir que no conoce esa lengua. Cuando una persona certifica, por ejemplo, en el inglés en el curso de C1 se enfoca en dar estrategias para que el estudiante pueda presentar dos exámenes internacionales, ya sea que el estudiante quiera hacer los dos o que quiera tomar uno de ellos, pero va a saber cómo enfrentarse a esos exámenes internacionales. Entonces, claro, cuando el estudiante presenta un examen de esos, fácilmente puede decir, bueno, me voy a estudiar una maestría, no sé, a Australia. ¿Y qué es lo primero que le exige Australia? Ok, sí, le exige sus notas, le exige su pregrado, pero le exige un nivel de lengua que tiene que ser certificado oficialmente, una certificación oficial que sea válida en todo el mundo. Si no, si el estudiante no tiene esta certificación, ¿qué pasa? Tiene que pagar muchísimo más dinero para hacer un curso en la universidad. Tiene que hacer un semestre tal vez de curso de inglés para que sea admitido a un posgrado, por ejemplo, en el extranjero. Entonces, ahí se pierde tanto tiempo y se pierde también dinero. Entonces, claro, es importante para nosotros que el estudiante pueda certificar sus lenguas extranjeras y sepa cómo hacerlo. Y muchas personas tal vez, no sé, alguno podrá decir, no, pues a mí me interesa aprender la lengua y yo miraré cómo la certifico, pero es que hacer un examen internacional requiere de estrategias, hacer un examen internacional requiere de,
de habilidades, sí, para identificar tipos de preguntas, para identificar cómo yo me tengo que enfrentar a, a ciertos ejercicios que me propone un examen internacional. Porque el examen internacional realmente no es como un examen de gramática tradicional, ¿no? De llene el espacio, que tal vez al principio se utiliza mucho, ¿no? Llene el espacio con una forma gramatical, conjugue el verbo en presente, en pasado, en futuro, en fin. Un examen internacional nunca me va a preguntar, conjugue un verbo, nunca. El estudiante, el examen a mí lo que me va a pedir es, incluso me va a pedir sinónimos. Ni siquiera me pide la palabra que yo se supone que debo entender, sino escriba un sinónimo. Entonces yo tengo que estar preparado para tener un vocabulario específico. Bueno, también muchas estrategias. Por ejemplo, les menciono también estrategias como algunas veces tengo que estar escuchando y estar observando un diagrama y es mejor estarlo observando en vez de estar tomando notas. O muchas veces es mejor estar pendiente tomando mis notas, concentrado, en vez de estar mirando el texto o la pantalla o donde me estén reproduciendo un audio. Estrategias que se tienen que tener en cuenta. Entonces, bueno, todos estos cursos son para preparación para que todos ustedes pues tengan una facilidad después de graduarse y quieran optar a otros estudios también. Y entonces, bueno, como les comento, esas lenguas del mundo pues van a desaparecer y las horas van a estar impresas en estos cursos. Es decir, que estos cursos van a ser más intensivos, por decirlo así, van a tener más horas de estudio y obviamente esto los beneficia también porque tal vez de pronto el curso, no sé, lenguas japónicas, de pronto es un curso demandante, ¿cierto? Pero de pronto a otros estudiantes les interesa más enfocarse en el inglés, en el italiano, en el portugués, de pronto un poco más que en lenguas japónicas, ¿sí? Porque sabemos que este es el componente que más, eh, profesionalmente hablando, que más va a aplicar, ¿sí? Entonces es ello. También acá ustedes ven abajo el español académico, ¿cierto? Entonces estos son los textos donde los estudiantes van a poder comenzar a entender cómo escribir textos, ¿sí? Cómo escribir textos, cómo analizar textos, cómo redactar textos. Y eso es una salida profesional también. Bueno, hay personas que trabajan como redactores, ¿no? En revistas, por ejemplo. Hay personas que no lo saben hacer. Entonces, profesionalmente también hablando es importante. Y bueno, también está la parte disciplinar uno, que son todos los cursos de literatura bíblica. Y también tenemos la historia y geografía, ¿sí? Historia de la Biblia, sus orígenes y traducciones, que es la certificación también. Que esto es un complemento inmenso de los cursos de literatura bíblica. Es decir, que las personas van a salir como todos unos profesionales hablando de la Biblia y hablando de investigación sobre la Biblia, hablando de todo digamos, todas las profundizaciones que se puedan llevar a cabo a la hora de abordar un texto bíblico o uno de los textos bíblicos también. Entonces, bueno, realmente es eso. Por favor, no sé, Felipe, si hay alguna pregunta tal vez específica de las personas. Por problemas de internet de pronto no puedo verlos acá en el chat, pero bueno. Muchísimas gracias, profesor. Sí, en este momento nos están haciendo varias preguntas. Una de ellas es, bueno, que
si podemos recalcar un poquito de cuál es la importancia de aprender dos idiomas como es el hebreo o el griego koiné, si son lenguas que tal vez no tienen, digamos que no se hablan mucho, como aprender un latín. Entonces, ¿cuál es la importancia real de estas frente a los estudios religiosos, profesor? Bueno, pues es que, ¿qué pasa? Finalmente, al hablar de la Biblia, siempre se va a buscar ir a las fuentes primarias, ¿no? Y precisamente esas fuentes primarias, ¿cuáles son? ¿De dónde parten pues esas fuentes primarias? Precisamente nacen de esas lenguas, porque esas fuentes primarias están escritas en esas lenguas, ya sea hebreo, ya sea griego. Entonces, cuando una persona quiere ir realmente a una fuente fidedigna y encuentra un texto escrito en esta lengua, va a decir, ok, aquí es donde yo puedo realmente ponerme a estudiar, puedo hacer investigaciones, puedo hacer una teoría y obviamente de ahí en adelante ya pueden surgir muchos componentes, ¿no? Muchos, como les digo, yo creo que estas dos profundizaciones son sobre todo para la parte de investigación, enfocados mucho a la investigación también, enfocados mucho a analizar de una manera profunda y de una manera académica tanto las lenguas como los textos que componen y que están relacionados pues con, con la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, una de las personas, uno de los profesionales que están ahorita en el equipo de traducción, está haciendo un estudio muy interesante relacionado con el chino mandarín y cómo, o sea, esta persona quiere estudiar y está estudiando y su propósito eh, para graduarse es estudiar, bueno, cómo ha llegado la traducción de la Biblia al chino mandarín, que es una cultura y una lengua totalmente diferente. ¿Qué ha podido cambiar en estas traducciones? Porque evidentemente ni el hebreo ni el griego podríamos decir que tienen pues una no están tan cercanos pues a las lenguas orientales, ¿no? Empezando por su conceptualización, su forma de ver el mundo. Entonces, desde ahí ya una persona puede decir, ok, voy a estudiar desde las lenguas sagradas, cómo estas han cambiado en las traducciones a otras lenguas. ¿No? Entonces, ¿cómo han cambiado frente al italiano? ¿Cómo han cambiado frente al francés? Frente al portugués? Precisamente la profesora Marcia Monardi, que es una profesora, ella es italiana y es con la que ustedes también podrán tener contacto en los cursos de oralidad. Ella ha hablado de, bueno, mirar un poco esta relación como del italiano y de estas lenguas orientales, ¿no? Perdón, de estas lenguas del Medio Oriente. Entonces, bueno, realmente es un campo bastante amplio, ¿sí? Yo veo una conexión bastante amplia que ustedes pueden aplicar mediante los estudios de lenguas sagradas. Listo, profesor, muchísimas gracias. Estoy acá muy pendiente. Hay una pregunta muy interesante, profe, que si estos cambios que se van a presentar aplican también para quienes ya están en otros semestres o cómo se va a realizar con las personas que ya están matriculadas, profe. No, ya las personas que están matriculadas, bueno, por ejemplo, las personas que están, sí, no, digamos, en un cuarto semestre, por decirlo así, un ejemplo, pues ya esas personas se acoplan a los planes de estudios que están. De todas maneras, estos cursos de lenguas del mundo
estos cursos de lenguas del mundo son cursos autónomos, de todas maneras, aunque, aunque desaparecerían como tal, como les mostré del pensum, también en las selectivas las personas van a poder tener esos cursos y inscribirlos en el caso de que les interese profundizar en ellos también. Y bueno, se puede mirar también la posibilidad de ofrecerlos, ¿no? Desde la página de SEALS hay unos cursos libres. En la página, por ejemplo, están los de lenguas, perdón, los de inglés bíblico, está también intercomprensión y también está el curso de lingüística como tal. Entonces son estos cursos, bueno, podrían ofrecerse también allí para las personas que estén interesadas. Pero pues no se preocupen, o sea, igual todas las personas van a tener que cumplir sus créditos, todas las personas van a, o sea, no quiere decir que si estos cursos desaparecen, ya las personas entonces, no sé, van a tener que ver otros cursos de otras carreras. No, eso no implica ese cambio ya para las personas que están inscritas. Esto es ya para las personas que son nuevas. Ok, profesor, hace una pregunta Nidia Cristancho, que cuánto tiempo dura la carrera. Te comento, Nidia, que todas las carreras en Zion International University tienen una duración de 4 años. Claro que esto, pues, depende de que la intensidad de materias, digamos, que tomamos por semestre, sean las recomendadas por la universidad. Es una intensidad media, es decir, no es ni muy intensiva, ni tampoco es muy laxa. Si tú dijeras, por ejemplo, no, yo quiero tomar la mitad de lo que la universidad recomienda, pues obviamente el tiempo se duplicaría. O si por el contrario tú dijeras, yo quiero tomar más materias de las que la universidad me recomienda porque puedo hacerlo y tengo la capacidad de tiempo para poder dedicarle al estudio, pues claramente entonces el tiempo de finalización de la carrera se reduciría. Pero en términos generales lo que hablamos es de una duración de 4 años por cada carrera. Es decir, que en 4 años obtendrías tu título profesional. Profesor, pregunta Valentina, que hay una pregunta interesante, que ¿cómo sería el horario? O sea, ella dice, sé que es de manera virtual, pero ¿cómo se hacen los cuadres de los horarios? Muchas gracias. Sí, bueno, los horarios se realizan en un horario, una franja de 6 de la tarde a 10 de la noche para sesiones en vivo, para sesiones en vivo. Y ya también, y se ofrecen también horarios los sábados también. Hay algunas sesiones que también se manejan los sábados, sobre todo en la mañana, hablando de hora colombiana, ¿sí? Hablando de hora colombiana. Particularmente hablando del curso de inglés, eh, también igual se maneja en el horario de 6 a 10 de la noche, hora colombiana, pero también dependiendo del número de estudiantes y de grupos, que usualmente, por ejemplo, este año y el año pasado hubo muchos estudiantes y se crearon grupos, entonces se comenzó a abrir también disponibilidad los sábados, tanto en la mañana como en la tarde, para las personas también que están en Europa. Entonces, bueno, esa es otra novedad, ¿no? Que se está dando sobre todo en los cursos de inglés, que es donde hay más afluencia de personas. Muchísimas gracias, profesor. No veo más preguntas en nuestro chat, creo que todo queda muy claro, profe. A todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, agradecerles, recordarles que si están en YouTube, en la caja de comentarios, ustedes van a ver que hay un comentario fijo donde dice que si están interesados en estudiar esta carrera en Ciudad o recibir más información, pueden inscribir sus datos en el siguiente link y un asesor se pondrá en contacto con ustedes y ahí hay un link. Si ustedes quieren recibir más información sin ningún compromiso, ustedes pueden darle clic a ese enlace y dirigirse a un formulario, lo llenan y un asesor se pondrá en contacto con ustedes sin ningún compromiso para brindarles toda la información que requieran. Eh, no veo más preguntas, simplemente Carolina dice que ella ya estudió en la universidad el curso de Historia de la Biblia y que si los puntos que tienen que se guardan
Eso es importante, es una pregunta importante, profesor, para las personas que ya han estudiado algo como el curso, la certificación en historia del profesor Iván Darío. ¿Estos créditos son homologables para acumularlos a esta carrera, profe? Sí, sí, totalmente. Esos créditos se homologarían. Sí, totalmente. Lo mismo, eh, sí, hay personas que, por ejemplo, ya tienen un nivel de lengua, ¿no? Por ejemplo, hablamos de inglés, de portugués, de italiano, de francés. Bueno, eso eh, se puede homologar, siempre y cuando, pues, obviamente las personas presenten una certificación, como les digo, pueden hacer ese proceso de homologación para algunos de los cursos. Entonces, sí es importante tenerlo en cuenta, sí, totalmente. Listo, profesor. Entonces sí es importante tener en cuenta, Carolina, que si tú ya hiciste la certificación en Historia, Geografía, Usos y Costumbres en tiempos bíblicos, que dicta nuestro querido profesor Iván Darío, estos créditos que te asignaron por haber estudiado este curso te sirven para homologarlos en la carrera. Si tú quieres saber entonces qué materias te homologarían o cuánto entonces de la cantidad de créditos serían homologables, inscribe tus datos en el formulario que se ha dejado en la caja de comentarios. En este preciso momento lo están volviendo a poner nuestro equipo de apoyo. Está dejando nuevamente ese comentario. Ahí hay un enlace. Tú le vas a dar clic a ese enlace, vas a llenar tus datos y cuando el asesor se comunique contigo, tú le vas a decir, bueno, yo estoy interesada en estudiar una carrera de idiomas, pero yo ya fui estudiante de la certificación. Pregúntale cómo es el tema de la homologación, él te va a dejar eso claro y adicional a eso, pregúntale por los beneficios y descuentos que hay para personas que ya han sido estudiantes y están retomando otro tipo de estudios. Lo mismo para las demás personas que nos están preguntando en este momento que cuánto cuesta, que cuáles son los costos, que cuáles son los beneficios. Yo les quiero contar que nuestro rector Iván Darío Moreno, pensando en todo el mundo, ha creado una serie de beneficios, de incentivos, de herramientas para que ustedes puedan estudiar. Una de ellas es que ustedes pueden financiar con la universidad directamente su semestre sin ningún tipo de sobrecostos, ¿sí? Ningún tipo de intereses. Es decir, que ustedes no, por financiar su carrera con la universidad, no van a tener ningún cobro de intereses de crédito ni nada. Entonces, si ustedes gustan, inscriban sus datos escriban sus datos en el formulario. Es que estoy leyendo acá una pregunta, me disculpo. Hay una pregunta, profesor, ya para finalizar, que dice, ¿cómo están las lenguas romances en la carrera de idiomas? Entonces, creo que usted ya lo había mencionado, profe, pero si podemos volver a dejar claro cuáles son las lenguas que aprenderíamos. Sí, bueno, las lenguas son italiano, portugués y francés. Entonces, sí, para que lo tengan en cuenta, también tenemos profesores nativos, entonces ahí ustedes van a aprender realmente mucho. Igual las carreras, la línea es continua. Entonces, como ustedes lo pudieron ver, comenzamos con intercomprensión, entonces la parte de entender la lengua, después la parte de oralidad enfocada a, a producir, ¿cierto? Y ya después la última parte que ya es integrar todo y presentar los exámenes. Entonces, sí, pero las lenguas son portugués, francés e italiano. Y se van a integrar en los cursos que ya les mostré en el componente disciplinar 2 que aparecía allí. Bueno, profe, muchísimas gracias. ¿Cuándo iniciaría el semestre? Profesor, ¿cuándo estarían iniciando clases? En la primera semana de septiembre. Sin embargo, hay unas fechas límite para inscripciones. Realmente no me acuerdo, no estoy seguro. No sé si es en agosto. Bueno, realmente tendrían que averiguar, pero sí, las clases empiezan en septiembre. Entonces, pero tienen que averiguar muy bien las fechas límite para inscribirse. Correcto, entonces si ustedes gustan, lo que les digo dejen sus datos en el enlace que se les acaba de dejar en la caja de comentarios. Ustedes pueden dejar ahí sus datos sin ningún compromiso. Un asesor se va a comunicar con ustedes y ustedes les pueden hacer todas estas preguntas.
Si las personas saben las lenguas, profe, se puede hacer la certificación. Si ya las hablan, se pueden homologar las lenguas que ya hablen, profe. Sí, claro que sí, totalmente. La persona tiene que enviar ya un correo al departamento académico, la coordinación académica, y bueno, enviar todos sus soportes, sus comprobantes, y pues ahí se les enviará se les dará toda la información para el proceso de homologación. Ok, profesor. Entonces, Lidia, como dice el profesor, sí, si ya dominas una de las lenguas y tú dices, no, yo es que de verdad la domino, se puede hacer la homologación. ¿A qué correo debes enviar los papeles o todo? El proceso es el mismo. Nos vamos a inscribir en el formulario que se dejó en la caja de comentarios. Nuevamente se está dejando en este momento. En ese formulario ustedes se pueden inscribir, un asesor les va a contactar y los va a atender de forma personalizada. Es decir, ustedes le van a contar cuál es su caso, que quieren homologar un idioma, dos idiomas, o que de pronto quieren homologar los créditos del curso que ya tomaron en SIU, o que de pronto fueron estudiantes y quieren averiguar, o puede que no hayan sido estudiantes aún y quieren conocer cuáles son los medios de pago, las facilidades de pago, cómo pueden acceder a este crédito que otorga la universidad sin costos extra. Recordemos que es muy, muy importante que no hay un costo extra, ¿sí? No se les va a cobrar un interés por el crédito. La universidad lo hace de forma directa, no hay intermediarios. Entonces, toda la información que requieran, inscríbanse por favor en ese formulario. Un especialista en inscripciones los va a contactar y ustedes le van a decir a ese asesor cuál es su caso particular y ellos con muchísimo gusto les van a brindar toda la información. Si por algún motivo de pronto la comunicación con el asesor no es muy efectiva, ustedes se pueden dirigir directamente al correo de mercadeo @siu-medioonline.org, donde pueden encontrar estos correos en la página web de la universidad. ¿Cuál es la página web de la universidad? www.siu-medioonline.org. Si no la pueden apuntar en este momento, recuerden que pueden ingresar a nuestras redes sociales, a las del profesor Iván Darío, y ahí ustedes pueden, en los comentarios o por inbox, por mensaje interno, pueden solicitar esta página web o el correo directamente de mercadeo para que su caso sea atendido de forma personalizada. Muchísimas gracias a todos por su participación. Profesor Jason, muchas gracias por este café de orientación vocacional. Yo creo que ha sido muy clara la información. La gente en las redes sociales está reaccionando de forma muy positiva porque ha quedado muy clara la información y esa es la intención precisamente de este café de orientación vocacional, que las personas tengan clara la información porque una decisión tan importante como una carrera que se va a estudiar es una decisión que se debe tomar completamente seguro. Y este tipo de eventos, de reuniones, de cafés de orientación vocacional, profesor, lo que nos permiten es eso, darle la seguridad a nuestros estudiantes para que entren con toda la tranquilidad y que no hayan sorpresas a mitad del camino. Entonces, profesor, le cedo la palabra para que nos despidamos. De mi parte, Felipe González, colaborador de Zion International University, les quiero dar las gracias de verdad a todos por acompañarnos. He visto personas que inclusive están conectadas desde Europa, son 4:07, estamos hablando de que ya estamos llegando a medianoche allá, desde el continente europeo, están en España, en Suiza, agradecerles por ese sacrificio y ese esfuerzo que han hecho y recordarles que todavía se van a hacer muchos más eventos. Suscríbanse al canal de Sion Televisión para que no se pierdan ninguno, porque en muchos de estos eventos hay regalos, hay sorpresas, hay formación gratuita, como por ejemplo la clase que tenemos mañana de chino mandarín. Entonces, profesor, le cedo la palabra para que nos despidamos. Por mi parte, muchísimas gracias y profesor, a usted también muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias a todos los que están acá en esta transmisión. Y bueno, esperamos que la información haya sido pues, lo más clara posible. De todas maneras, pues ustedes se podrán comunicar para obtener más información con el equipo de mercadeo de la universidad. Eh, invitarlos a tomar, digamos, eh, este reto también de aprender lenguas extranjeras, ¿no? De aprender cómo enseñar una lengua extranjera. Y bueno, realmente es un camino muy bonito, es un camino donde se aprende bastante. Y nada, realmente es eso. Muchísimas gracias a todos.
Espero que tengan una buena tarde y nos vemos en una próxima ocasión.